Comenzaremos a hablar sobre choque anafiláctico. Los integrantes del equipo es la doctora Santa María Rodríguez Estefanía, la doctora Guerrero García Brenda Lorena, la doctora Palacios Custodio Elizabeth, la doctora García Sol Fernanda y la doctora Lorenzo Tuzar Magali. Como objetivos tenemos definir los conceptos de anafilaxia, de choque anafiláctico, así como la epidemiología de cada uno de estos. Vamos a enumerar las principales causas y conocer los factores de riesgo asociados para un choque anafiláctico. También conocer los principales mecanismos y células que van a estar involucradas para presentarse en una reacción anafiláctica y que nos puede llevar a un choque anafiláctico, ¿no? También describir ya propiamente la fisiopatología de choque anafiláctico y mencionar cuáles son las principales pruebas o vías diagnósticas y determinar el tratamiento hecho de anafiláctico. Como introducción vamos a hablar de las definiciones que tenemos para alergia, atopia, anafilaxia y choque anafiláctico, ya que hay que hacer una diferenciación de cada una de estas. Y bien, para comenzar vamos a hablar de la alergia, el cual es una reacción de hipersensibilidad, es decir, una respuesta exagerada en el organismo, el cual va a estar mediado por IgG, el cual es un tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 2. También va a estar mediada por complemento, el cual es un tipo de hipersensibilidad tipo 3. Y está mediada también por una respuesta celular, el cual es el tipo de hipersensibilidad tipo 4. Estos van a estar desencadenados por estímulos tolerados, los cuales van a ser provenientes del medio ambiente, es decir, el cambio de temperatura, el polvo, polen, ¿no? Esos son, pero esos van a estar tolerados por el organismo, ¿sale? Por atopia se va a entender como aquella predisposición genética para producir IgE de manera específica ante un estímulo inocuo, ¿vale? Entonces eso habla de una cuestión genética. Bien, entendemos como por anafilaxia, una reacción de hipersensibilidad sistémica grave y potencialmente mortal, la cual va a estar caracterizada por ser un inicio rápido con problemas circulatorios, respiratorios o propiamente de las vías respiratorias y que por lo general se va a asociar con cambios en la piel y en la mucosa. Se sabe que este tipo de reacción o de hipersensibilidad puede estar dada por una respuesta alérgica mediada por IgE y una respuesta no alérgica, la no mediada por IgE. Veremos que la definición de anafilaxia ha tenido varios cambios, ¿no? Con el paso de los años, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho y lo nuevo que se descubre en base a esta patología. Entonces sabemos que para el 2010 la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología, junto con el Colegio Americano de Alergias, en el 2010 la definen como una amenaza aguda para la vida, la cual es una reacción sistémica con diversos mecanismos clínicos, de manera también diversa en cuanto a su presentación, la cual resulta de una gravedad, ¿no? Que es proveniente de la liberación de los mediadores de los mastocitos y de los basófilos. Para el 2013, en la Academia Europea de Alergia, Asma e Inmunología Clínica, junto con la Organización Mundial de las Alergias, la definen como una amenaza grave para la vida, pero que es una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Eso es lo que cambia con respecto a la anterior, generalizada, y que también puede ser sistémica, ¿no? Para el 2016, la Sociedad de Australia de Inmunología Clínica y Alergias la define como cualquier enfermedad de inicio agudo con características de la piel, las cuales están dadas por erupción, urticaria, eritema o angedema,
afectando el sistema respiratorio y o cardiovascular o gastrointestinal, presentando cualquier inicio agudo de hipotensión, broncoespasmo y obstrucción de las vías aéreas superiores. Y en el 2019, la Organización Internacional de la Clasificación de las Enfermedades, en su 11ª edición, comentan que la anafilaxis es una reacción de hipersensibilidad grave, potencialmente mortal, caracterizada por ser de un inicio rápido, asociado con cambios en la piel, vías respiratorias, propiamente de la respiración, o problemas circulatorios y en la mucosa. En cuanto a la definición de choque anafiláctico, sabemos que es un trastorno sistémico potencialmente mortal desencadenado por los mediadores liberados por los mastocitos y basófilos a través de una respuesta alérgica o no alérgica. Y aquí la diferenciación. Y que se van a condicionarnos, ¿no? Una hipoproducción tisular, también dada por una alteración en integridad celular, que nos van a llevar a un fallo múltiple de órganos, ¿no? Y pues la muerte. También se sabe que es un proceso multisistémico de rápida evolución que afecta a los sistemas tegumentarios, pulmonar, gastrointestinal y cardiovascular. Vamos a hablar de antecedentes históricos, de cómo se venía desarrollando los estudios a través con el paso de los años sobre la alergia, anafilaxia y demás. Tenemos que el rey es un médico árabe, el cual comienza a notar que hay una sensibilidad en ciertas personas ocasionadas por la exposición a ciertas flores. Fue primero en comenzar a hablar de esto y lo habla como una disertación sobre la causa de la coriza que ocurre en la primavera, que es cuando las rosas liberan su perfume. Es lo que hay como primer reporte, ¿no? De los primeros trabajos que hay sobre las alergias. Bostock, en 1815, un médico homeópata de Liverpool, comienza a hablar también de la sensibilidad que hay a la exposición del heno, el cual se da como de una manera temporal, no todo el tiempo. Entonces, le dominó como un proceso catarral, ¿no? A esta fiebre del heno, la cual se va a presentar en cierto determinado tiempo del año. Para 1902, Richard y Porty comenzaron a trabajar con perritos y suministrándoles cierto tipo de cantidad de veneno de anguila, el cual veían, ¿no?, que había unos, a diferencia de otros, que desencadenaban procesos inflamatorios de diferentes manifestaciones. Propiamente se comienza a hablar ahí de anafilaxia, entonces fue en esta época. En 1906, el alemán Clemens Bond, él comenzó a estudiar la reacción de hipersensibilidad manifestada en la piel con la tuberculina, ¿no? Entonces veía que había gente que sí desarrollaba este tipo de cambios en la piel ocasionada por la exposición a la tuberculina y comenzó a hacer otros trabajos también, a diferencia de la tuberculina, con otro tipo de alergenos y pues detectó de alguna manera pues eh, algún tipo de alergeno que es más susceptible a cierto tipo de organismos y cuál era más frecuente, ¿no? Para 1910, John y Paul Lewis comenzaron a trabajar igual las respuestas alérgicas, anafilácticas, y vieron que el mayor efecto, ¿no?, que puede generar la anafilaxia a nivel respiratorio es el broncoespasmo, ¿no?, que genera una falta eh, de oxígeno, el cual llega a comprometer la vida. Para 1911, Richard, él se encontraba trabajando o investigando acerca de una especie de, de animal marítimo, ya que se sabía que generaba cierto tipo de respuesta en los buzos, llevándolos a la muerte, ¿no? Y que era muy mortal, entonces no se sabía la causa, qué era lo que lo condicionaba. Entonces comenzaron a trabajar en ello
y encontraron, bueno, y estaban tratando de capturar el animal para poderlo, para poder investigar en esto. Era un enterado, pero pues al no encontrarlo comenzaron a trabajar en Anémona sulcata y al igual, ¿no? Veían que al exponerse a este tipo de organismos, de animales a la sustancia, había unos que no desarrollaban una respuesta anafiláctica, ¿no? Una respuesta alérgica, pero posterior a la aplicación de esa sustancia, 10 días después, volvían a aplicar o inocular la sustancia en diferentes dosis, pequeñas, máximas dosis, y ven que de alguna otra manera la respuesta era la misma, ¿no? Se morían los animales. Entonces comenzaron a hablar de la anafilaxia y, y pues hablar de la mortalidad de estas, ¿no? De hecho, el luso acreedor a un premio Nobel fue el trabajo que desarrolló en anafilaxia. Y a partir de 1950 se comienza a estudiar o a notar las diferencias entre alergia y anafilaxia en los diferentes tipos de trabajo de investigación. Al hablar de epidemiología, vamos a comentar sobre la incidencia que hay de casos en México, que es alrededor de 50 casos por cada 100.000 personas en México, es decir, 50 casos por cada 100.000 en México en casos nuevos, ¿no? Que esa es la incidencia. La incidencia mundial se sabe que está de 50 a 112 en casos por cada 100.000 personas registradas en 2020. Se sabe también que la presentación de anafilaxia es más común en los adultos que en los niños, ¿no? Y que a partir de los 15 años se ve de manera más frecuente en las mujeres, dado por la asociación de su ciclo menstrual, porque hay quienes tienen como esa sensibilidad a los progestágenos y a las prostaciclinas. Entonces, es una causa también que se puede nombrar como motivo para que sea más frecuente en las mujeres que en los hombres a partir de los 15 años de edad. La mortalidad está dada en primer lugar, por medicamentos, en segundo lugar, en alimentos y en tercer lugar, por venenos. Medicamentos por 0.05 a 0.31 casos por millón de personas al año. En alimentos por 0.03 a 0.32 casos por millón de personas al año. Y veneno por 0.09 a 0.13 casos por millón de personas al año. La prevalencia es de 0.05 al 2%. De estas, 3.2 son severas. Y sabemos que en choque anafiláctico tenemos hasta un 6.5% de incidencia, que es decir, de 3.2 y 10 casos por 100.000 personas al año, hasta donde se tiene ahora de registros. Factores de riesgo asociados a presentar un choque anafiláctico, se sabe que son los lactantes y preescolares. Esto por la introducción de eh, alimentos a su dieta. Entonces, se sabe que de alguna u otra manera pues, influye, ¿no? Para que se presente ese tipo de shock. Asma, EPOC, pues en el ano, porque ya hay un antecedente, ¿no? De una primera infección a algún tipo de alergeno, en dado caso de que no hay un asma controlada y se expone de nuevo al alergeno, pues va a haber una hipersensibilidad, ¿no? Y respuesta, la cual pues también puede llevarnos a presentar algún este tipo de choque. En el EPOC, pues dado por la respuesta inflamatoria que hay a nivel pulmonar, de manera crónica, la cual, pues bueno, si se da una reacción alérgica, pues amplifica, ¿no? su respuesta inflamatoria. ¿Vale? Y en cuanto al uso de drogas recreativas y postura erguida, esto se asocia más a un síndrome de ventrículo vacío. Entonces, cuando hay algún tipo de alteración a nivel cardiovascular por una anafilaxia, pues hace, ¿no? Que sea un paciente más vulnerable
para poder presentar un choque anafiláctico. En cuanto al desorden inmunológico por mastocitosis, pues por lo mismo la respuesta inflamatoria que tiene en los mastocitos eh, al verse más afectado, ¿no?, por esta respuesta de hipersensibilidad ocasionada por una exposición a un alergeno, pues va a hacer que sea igual una respuesta más exagerada, ¿no? Y por veneno de himenópteros, por la sensibilidad que puede haber en estos, ¿no? Vamos a hablar de factores de riesgo para una anafilaxia severa. Y vamos a mencionar entre ellos los infantes y la tercera edad. Enfermedades como el asma, la miocardiopatía dilatada, isquémica, la cetoacidosis diabética y medicamentos prácticamente antihipertensivos, ¿no?, y antidepresivos. Se sabe que el uso de IECAS va a ocasionar una activación de las bradicininas. Más adelante veremos por qué las bradicinas son importantes aquí, pero van a activarlas y van a generar una vasodilatación, la cual también puede venir a afectar, ¿no?, al organismo en cuanto a una respuesta favorable para poder mediar, ¿no?, y sabemos también que los betabloqueadores, estos se encargan de bloquear los receptores de la adrenalina y pues de alguna manera u otra pues interfiere para que no se dé una pronta respuesta cuando hay algún tipo de alergeno, y también que si se presenta algún tipo de reacción anafiláctica y ocupemos algún tipo de medicación, pues no se da una pronta resolución de esta, ¿no? Como factores encadenantes, estos los tomaremos en cuenta como aquel tipo de factor que hace que el antígeno, en cuanto a cantidad de antígeno que se requiera para poder generar una respuesta alérgica, sea el más mínimo, ¿no? Y que el tiempo en el que va a ocurrir una reacción alérgica exagerada, pues se aminore, ¿no?, se acorte. Entonces, entre ellos tenemos contemplado que en los niños será el huevo, la leche, los frutos secos, el pescado y el marisco. De manera general, en los adultos tenemos que las picaduras de insectos son la principal causa de anafilaxia. También tenemos la mastocitosis sistémica y los medios de radiocontraste. Tenemos que la presentación por algunas sustancias en cuanto a medicamentos y medios diagnósticos oscila entre un 30.9 y un 62% en cuanto a frecuencia de presentación por esta causa. Alimentos de 22.6 a 34.2%, picaduras de insectos a un 8.6 a un 14.9%, factores físicos 3.4 y 4%, látex 7.3%, y de manera idiopática, ¿no?, que no hay ninguna causa que lo explique, de un 3.4 a 21.7%. Prácticamente la presentación de alergias por alimentos está asociada por la proteína Ig específica al oligosacárido galactosa alfa 1,3 y a la galactosa. Otros factores desencadenantes tenemos a medicamentos, principalmente tenemos a las pirazonolonas, derivados del ácido propinoico y el diclofenaco y paracetamol. Y se sabe que estos se van a presentar por una inhibición de la enzima ciclooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico, ya que también este inhibe la síntesis de prostaglandinas. En cuanto a antibióticos, sabemos que los betalactámicos son la causa principal, de 1 a 5 por cada 100.000 personas. En segundo lugar, la amoxicilina, las fluoroquinolonas y el ciprofloxacino y moxifloxacino, ya que estos van a generar conjugados covalentes penicilina proteína y van a desencadenar la respuesta
inmunológica a nivel receptor específico que llena la membrana de los mastocitos. Tienen un receptor ellos de manera principal. Generalmente se da por un tipo de hipersensibilidad neurológica no medida por IgE. Es su forma de activación por antibióticos. Vamos a hablar de los tipos de reacciones de hipersensibilidad. De manera muy general vamos a comentar que la tipo de hipersensibilidad tipo 1, en la cual va a estar mediada por IgE. Y bueno, entra aquí en participación las células presentadoras de antígeno para llegar a la activación, ¿no?, de los mastocitos. Tenemos que prácticamente aquí se encuentran las alergias, el polen, el polvo, los ácaros y demás. Más adelante hablaremos cómo es que se presenta de manera más específica, ¿sale? Tipo 2, esas medidas por IgE o IgM a la superficie de las células huésped y que esas van a ser destruidas por mediadores de complemento, ¿sale? Tipo 3, estas son, vamos a hablar de que va a existir complejos antígeno-anticuerpo, los cuales son depositados en la célula huésped y van a inducir la fijación de complemento y una respuesta inflamatoria a partir de esto, ¿sale? Y las tipo 4 van a producir la activación de células T de manera igual inapropiada. Comenzaremos a hablar de la fisiopatología de la anafilaxia y veremos que este es un mecanismo que puede mostrarse de diferentes maneras, por diferentes causas desencadenantes. Tenemos que en el inicio la activación de tirosina sinasa nos llevará a la afluencia de calcio a nivel intracelular de los mastocitos y los basófilos, los cuales van a darnos lugar a la formación de mediadores preformados, entre ellos va a estar la histamina, la triptasa, la carboxipeptidasa A y la quimasa. También tenemos que la activación de la fosfolipasa, la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, va a conducir a la producción de metabolitos de nuevo del ácido araquidónico. Estos van a ser las prostaglandinas, las cistenínil-leucotrienos y factor activador de plaquetas, ¿sale? También tenemos que los mastocitos van a activar a la cascada de complemento por la tripsina, también a su vez el sistema de contacto a través de la calicreína. Esta misma va a activar al factor 12, el cual va a iniciar una coagulación intravascular diseminada y nos va a activar la plasmina, la cual va a desencadenar o desarrollar igual a la cascada de complemento, pero esta va a liberarnos sustancias anafilactocinas, las cuales son las C3A, C4A y la C5A. Vamos a hablar del mecanismo inmunitario mediado por IgE en la fisiopatología de la anafilaxia. Y bien, veremos que cuando un individuo se expone a un antígeno, vendrá la participación de la célula presentadora de antígeno para capturarla y llevarla a las células de CD4. Aquí se llevará a cabo una conversión en su fenotipo de TH2, llevando a la liberación de citoquinas, es decir, la interleucina 4 y la interleucina 5, la cual van a estimular a las células B. Y estas a su vez darán la formación de anticuerpos IgE específicos, los cuales se van a unir al receptor de alta afinidad de los mastocitos, basófilos, para poder quedar de una manera ya representativa en el cuerpo, ¿no? Ya que fue la primera exposición y queda como esa inmunidad de ahí, de reconocimiento.
Posteriormente viene la fase de reexposición, ¿no? El cual se le llama entrecruzamiento del receptor, ya que se va a ver afectado el complejo, el cual va a estar formado por el alergeno, el IgE, unido al receptor de alta afinidad de IgE, y bueno, van a condicionar que se ocasione una liberación, una degranulación de los mastocitos, ¿no? Liberando así sus mediadores. Entonces, ¿por qué se va a dar esta reacción? Bueno, veremos que los receptores de IgE de alta afinidad, estos son receptores heterotetamédicos, es decir, tienen tres porciones, ¿no? En la porción alfa era que tiene una alta afinidad para la IgE. Los beta son los que van a amplificar los receptores de alta, no, van a amplificar las reacciones de señalización en las células, y la subunidad gamma, los cuales van a traducir esas señales por los ITAMs o por la participación de las tirosinas, ¿vale? Entonces veremos de manera específica que cuando se da esta reacción de entrecruzamiento van a activar eh, la liberación de una proteína que se llama proteína LIM a través de la cadena beta, ¿no? Y esta cadena beta va a activar los ITAMs de la cadena beta y gamma, favoreciendo la entrada de calcio, ¿no? Y veremos que esa entrada de calcio va a favorecer eh, por exocitosis la liberación de los gránulos eh, de histamina, por ejemplo. Entonces, ese es como se da el mecanismo mediado por IgG. Y pues bueno, ya hablamos de las dos etapas, ¿no? Vamos a hablar también de la fisiopatología dada y no mediada por IgE, que esta va a estar mediada por IgG, la cual sabemos que se puede unir a 6 diferentes receptores de IgG, los cuales van a estar expresados en las membranas de los mastocitos, basófilos, incluso eosinófilos, ¿no? Se sabe que se van a requerir una porción más de mayor cantidad de carga de antígeno para poder desencadenar una reacción. Y vemos que aproximadamente se sabe que son de 100 veces más, ¿no? De antígeno. Asimismo, para poder desarrollar una reacción en sus receptores específicos, pues es más la cantidad, ¿no? De estos complejos antígeno-antígeno para poder activar sus receptores. Y asimismo también sabemos que el principal mediador que se libera en esta reacción es el factor activador de plaquetas, el cual nos va a llevar a un aumento en la permeabilidad vascular, a su vez un colapso circulatorio y una disminución del gasto cardíaco. Se sabe que, bueno, los mastocitos, los basófilos, pueden ser activados, ¿no? Por alguna otra causa. Entre ellos tenemos los factores físicos, como la exposición al calor, el frío, el ejercicio, la radiación, el etanol, compuestos de veneno, ¿no? Himenópteros, medios de contraste. En la medicina vimos que hay cierto tipo de contrastes que causan la reacción alérgica y cierto tipo de medicamentos, ¿no? Y los antibióticos y inhibidores de la COX-2. Hablar de la fisiopatología también dada a nivel de los vasos. Ya vimos que al final la, de la exposición de cierto tipo de antígenos va a ocasionar, ¿no?, que haya una liberación de los mediadores de las células, entre ellos la histamina, el factor activador de plaquetas. Entonces, estos a nivel
vascular van a generar cambios, ¿no? Principalmente en los vasos. Tenemos que los vasitos van a estar formados, ¿no? Por tres capas, es la túnica íntima, la túnica media y la adventicia, ¿no? Pero sabemos que la túnica íntima es donde van a estar las células endoteliales y estas células obviamente van a formar una barrera, ¿no? Una barrera la cual va a permitir un transporte selectivo a través de ella, ¿no? Y bueno, esta barrera o este endotelio se va a ver afectado por estas, eh, estas sustancias que liberamos y a su vez van a condicionar a que haya una respuesta dada que permita un aumento en la permeabilidad de ese endotelio, a su vez una vasodilatación periférica que va a condicionar cambios a nivel del tórax, ¿no? Eh, Principalmente la constricción que va a haber a este nivel. Entonces tenemos que la permeabilidad vascular va a estar inducida por histamina y se sabe que principalmente esta ocurre en las vénulas postcapilares. Ya se sabe de manera específica en dónde ocurre, entonces ahí va, ese es el sitio, ¿no? La gran extravasación del líquido va a contribuir al edema, ¿no?, de las vías respiratorias y propiamente el enfisema pulmonar. Va a haber una asociación entre la fuga vascular intersticial de las vías respiratorias y la broncoconstricción grave. Y el angioedema y la urticaria van a implicar también la extravasación del líquido vascular y esta va a estar también condicionada por una respuesta inflamatoria localizada, lo cual va a ser de manera temporal. Vamos a hablar en endotelio propiamente y sabemos que aquí va a haber una unión estrecha, ¿no? Una unión la cual va a estar formada por uniones estrechas mediadas por las claudinas y las claudinas y unas uniones adherentes, las cuales van a ser la caderina y propiamente van a dar lugar a la formación del citoesqueleto, ¿no?, de la célula endotelial, las cuales van a permitir que mantenga esa permeabilidad, esa barrera funcione bien para la entrada y salida de sustancias y pues sea selectiva también, ¿no? Pero veremos que esta se va a ver afectada, ¿no?, por la histamina y el factor de plaquetas, el cual a su vez va a activar la fosfolipasa C y este va a hidrolizar fosfatidilinositol 4,5-bifosfato. Este a su vez va a igual a producir inositol 1,4,5 trifosfato y diaglicerol. El trifosfato o el IP3 va a hacer que incrementen los niveles de calcio a nivel intracelular. Y esto, junto con el diaglicerol, van a activar la quinasa, ¿sale? Y la quinasa esta quinasa nos va a llevar a la interrupción de los complejos de las proteínas de unión. Ya vimos cuáles son las claudinas y caderina. Va a hacer que permitan esa separación, ¿no?, entre ellas, llevando a una interrupción, ¿no?, del citoesqueleto de la célula endotelial. Asimismo, los niveles altos de calcio intracelular junto con la carmodulina van a activar a la quinasa de cadena ligera de miosina, ¿no?, y esta va a conducir a la fosfodilación de la cadena ligera de miosina, que es esta, la cual va a dar como resultado un aumento en la contractibilidad de la actomiosina y conllevando así también a una disrupción o una interrupción de la barrera endotelial, ¿no? También veremos que la tirosina quinasa no receptora ABL-ISR junto con los estímulos anafilácticos de la liberación de los mediadores a través de las células, va también a contribuir a la movilización de calcio intracelular, ¿sale? Y eso pues va a llevar a la isosmelacaderina, la cual pues conlleva también una disrupción, ¿no?, en la membrana endotelial, ¿sale?
Asimismo, veremos que los nadadores anafilácticos llevan a una pérdida de la resistencia vascular por la activación de la nítrica sintasa endotelial, de la ENOS, y junto con el óxido nítrico van a conllevar una vasodilatación, y eso hará que haya una extravasación o salida de líquido, ¿no? A través de esta membrana. Entonces veremos que de manera particular el ácido nítrico va a activar la guanilato ciclasa soluble y a su vez va a producir monofosfato de guanina cíclica. Junto con la disminución de calcio intercelular por esta movilización, van a hacer que la quinasa cadena ligera de miosina no fosforile a la cadena ligera de miosina 2, y esto va a generar que en las células musculares lisas vasculares haya una relajación, ¿no? Y pues esa pérdida de contractibilidad pues también genere vasodilatación, ¿no? Vemos que el óxido nítrico va a activar a la fosfato de cadena ligera de miosina, y al adicionar la cadena ligera de miosina 2 va a haber mayor relajación de las células vasculares lisas vasculares, la cual pues como ya dijimos, ¿no? Va a haber una disminución de la contractibilidad y la permeabilidad, ¿vale? Y la triptasa va a modular la vasodilatación también a través de sus genes de calcitonina y de sustancia P. La bradiquinina va a ser un factor hipotensor activado por el sistema de contacto. Recordemos que aquí es el que va a permitir que haya una vasodilatación también, y se ve que es el responsable, ¿no?, del hemalaringio. Este incremento del calcio intracelular más eh, la, la, cadena, la cadena ligera de miosina 2 va a incrementar, ¿no?, la contractilidad de lactomiosina. Entonces, al aumento de la contractilidad de lactomiosina. Uh-huh. Las arterias coronarias y pulmonares hacen vasoconstricción por insuficiencia ventricular derecha, y la constricción del árbol bronquial va a dificultar el intercambio gaseoso, generando hipoxia y broncoespasmo. Ya que hemos hablado del aumento de la permeabilidad vascular, del endotelio, de la vasodilatación periférica y la constricción que hay en la cavidad torácica, vemos que esto va a modificar el flujo sanguíneo, ¿no?, y va a generarnos una alteración de la homeostasis vascular, lo que nos va a conducir a un choque anafiláctico, ¿no? Veremos que la extravasación del líquido va a estar exacerbada, ¿no?, con la combinación de una pérdida de la resistencia vascular, lo cual va a reducir un retorno venoso, ¿no?, venoso, eh, haciendo, ¿no?, que de alguna manera la demanda y el aporte de oxígeno pues varíe, ¿no?, y este no sea adecuado o proporcional, ¿no?, a la demanda que se hay de oxígeno. Entonces, esto va a ser insuficiente para mantener satisfecha la demanda metabólica del cuerpo, generando también así una broncoconstricción eh, y una vasoconstricción del músculo liso. Entonces, esta alteración va a buscar una respuesta en compensación. Al inicio va a haber una taquicardia, ¿no?, generada por querer incrementar este aporte de oxígeno, pues es lo que está exigiendo el organismo. Sin embargo, hay una segunda fase caracterizada por una bradicardia, la cual es por pues el cese, ¿no?, de esta respuesta compensatoria, y nos va a condicionar a un colapso cardíaco y a la muerte, ¿no? Para continuar con la presentación, vamos a hablar acerca del cuadro clínico del choque anafiláctico.
Para hablar acerca del cuadro clínico, vamos a hacer mención de Gerard, el cual fue un estudio retrospectivo, se realizó en Francia. Este lleva el nombre de Gerard por las iniciales, que es un grupo de estudio de reacciones anafilácticas anestésicas. Tuvo una muestra de 1.253 pacientes, en la gran mayoría de estos fueron mujeres. Se llevó a cabo del 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2007. Dentro de la muestra que se seleccionó, había factores de riesgo que presentaban los pacientes. Como ya se había mencionado, el ser mujer aumenta el riesgo a más de 4 veces de presentar una reacción anafiláctica por el aumento en los estrógenos. También la edad que se vio más relacionada fueron de los 30 años a los 50 años y una exposición previa fue el factor de riesgo más importante dentro de este estudio. Otros que se tomaron en cuenta fueron enfermedades concomitantes y hipersensibilización. Dentro de este estudio se estudiaron las reacciones que se presentaban durante el quirófano. Se evidenció que el 63% fueron mediadas por IgE y un 37% no mediadas por IgE. Las manifestaciones clínicas que se evidenciaron fueron a nivel cutáneo, respiratorio, cardiovascular, digestivo y neurológico. Dentro de los cutáneos vamos a tener que se presenta, dependiendo de la severidad del caso, pero se presenta sobre todo a nivel de cara, puede progresar a tórax anterior y ya después ser de forma general. Se va a ir con la aparición del eritema, el cual puede evolucionarse en maculopápulas y llegar hasta convertirse en un edema de Quincke, el cual va a generar una edematización a nivel de la mucosa y genera broncoconstricción y con esto un compromiso de la vía superior. También se van a tener manifestaciones cardiovasculares, las cuales en un 79% fueron mediadas por IgE y un 32% no mediadas por IgE. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares encontramos hipotensión, encontramos que puede haber un paro cardiorrespiratorio o en presentar un shock anafiláctico. También va a haber trastornos de conductabilidad, como pueden ser fibrilación ventricular, puede haber trastornos de excitabilidad, bloqueos AB, y también se pueden dar manifestaciones en menor frecuencia a nivel isquémico. Las manifestaciones gastrointestinales fueron producto o son producto de la contracción del músculo liso y una hipersecreción de la histamina. Aquí hay un aumento en la secreción de saliva, una hipercialorrea, náusea, vómito y dolor abdominal en menor frecuencia. Dentro de las manifestaciones neurológicas que se encontraron, vamos a tener que hay alteraciones en la conciencia, también se puede dar convulsiones y cefalea. Yo involucrado en las manifestaciones clínicas del choque anafiláctico fue el NAP6. Este estudio estuvo, se coordinó por el Centro de Investigación de Servicios de Salud, donde se involucraron 356 hospitales y también el Colegio de Anestesiólogos. En este fueron 3.000 anestesiólogos aproximadamente, los cuales participaron y se juntó una muestra de 15.942 pacientes. Dentro de los factores de riesgo para presentar manifestaciones clínicas se encontraron los pacientes con obesidad y con una edad mayor de 66 años presentaban mayor riesgo de presentar alteraciones cardíacas y un paro cardiorrespiratorio. Dentro de los otros factores de riesgo, pues ya se encuentra el uso de ASA, así como de beta bloqueadores, los cuales se vieron involucrados con episodio de hipotensión durante todos los eventos de las reacciones anafilácticas. Las manifestaciones clínicas que se vieron con más frecuencia fue una hipotensión en el 46%
de los pacientes, la presencia de broncoespasmo en un 18%, taquicardia en un 9.8%, de saturación en un 4.7%, bradicardia se presenta en menor frecuencia respecto a la taquicardia y a nivel respiratorio pues una disminución de la capnografía. Se reportaba que la saturación pues iba a depender mucho de las manifestaciones respiratorias que nuestros pacientes presentaran. Este estudio igual menciona, también dentro de este estudio se evalúa la severidad de las manifestaciones clínicas por medio de una clasificación donde tiene 5 estadios. Para este estudio solamente se consideraron a partir del tercer estadio, en donde ya había una severa hipotensión, broncoespasmo y un compromiso importante de la vía aérea, así como indicaciones para manejo de RCP. Y el grado 5 ya era una manifestación clínica fatal, en donde pues los pacientes llegaban a fallecer. Como conclusión, podemos ver que las manifestaciones clínicas que se ven de forma más frecuente a nivel de las reacciones de anafilaxia va a estar a nivel mucocutáneo, que es del 73 al 98%. Urticaria del 30 al 58%, gastrointestinales, como ya se había mencionado, diarrea, náusea, vómito, el dolor abdominal de un 17 a un 33%, cardiovascular de un 31 a un 39%. A nivel respiratorio también eran de las más frecuentes, con un 74 a un 81%, y edema laringio, lo cual condicionaba una dificultad, más bien, una dificultad para la vía aérea en un 45%. Esto iba a ser diferente a los niños, ya que en los niños lo que se evidencia de forma más frecuente va a ser a nivel cutáneo, con la presencia de urticaria en un 90%. Ahora vamos a hablar de una clasificación, la cual es la de Ring. Dentro de las manifestaciones clínicas las podemos clasificar mediante Ring y Maser, el cual nos va a dar 4 grados dependiendo de la severidad de las mismas. En el grado 1 vamos a tener signos mucocutáneos generalizados como eritema, urticaria, la cual puede estar con presencia de edema angiogénico. El segundo grado va a ser un daño multivisceral moderado. Aquí puede haber signos cutáneos, hipotensión o taquicardia moderada. Puede haber una hiperreactividad bronquial, como tos, disnea, pero sin causar condiciones pues, de severidad en el paciente. El grado 3 corresponde a un daño multivisceral grave o ya como tal un choque anafiláctico. Aquí el paciente va a estar en un riesgo vital, necesita una terapia específica agresiva. El paciente puede presentar taquicardia, bradicardia, arritmias, broncoespasmo, un colapso cardiovascular y el choque distributivo, el cual es la característica del choque anafiláctico. Dentro del cuadro típico del choque anafiláctico, los signos cutáneos pueden estar ausentes o pueden aparecer después de recuperar la tensión arterial. Y como tal, ya el grado 4 nos va a hablar acerca de un colapso cardiocirculatorio, en donde nuestro paciente ya se encuentra en un paro cardiorrespiratorio. Ahora vamos a iniciar con la parte de diagnóstico del choque anafiláctico. Para el diagnóstico van a existir puntos clave, los cuales nos van a llevar a un diagnóstico certero, sobre todo con el cuadro clínico, una historia clínica, interrogando obviamente los antecedentes, las comorbilidades y una adecuada exploración física de acuerdo a las manifestaciones que ya comentamos en diapositivas previas. Es importante investigar o indagar con el paciente cuándo o a qué hora fue la exposición
si tiene una sospecha o sabe a qué se expuso con un alergeno conocido, el tiempo de inicio de los síntomas, si ha tenido eventos previos, qué tan grave han sido estos eventos, hace cuánto fue el último, si ha tenido uso de medicamentos, si es alérgico a algo ya conocido y si tiene antecedentes o comorbilidades como enfermedades atópicas, por ejemplo, el asma o una rinitis o dermatitis atópica. Hay unos escenarios propuestos por el panel de Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, las cuales nos van a poner cuadros clínicos dependiendo de el tiempo o dependiendo del escenario en que nuestro paciente se encuentre. El primer escenario, que es el más constante, va a ser el inicio agudo del cuadro de minutos a horas, donde va a existir afectación de piel y mucosas o mucosas, donde va a existir prurito, eritema, urticaria o angiedema, acompañado de cualquiera de estos dos, ya sea compromiso respiratorio o hipotensión y disfunción orgánica. En el compromiso respiratorio vamos a encontrar disnea, puede haber jadeo o broncoespasmo, estridor laríngeo, hipoxemia, y si medimos el flujo máximo expiratorio, este se va a encontrar disminuido. En cuanto a signos de hipotensión, podemos encontrar incluso nuestras ventanas de choque alteradas o disfunción orgánica como un colapso circulatorio, síncope o incontinencia urinaria. En el segundo escenario nos ponen que nuestro paciente se va a encontrar 2 o más horas después de la exposición a un probable alergeno, junto con la afectación de piel, mucosas, el compromiso respiratorio, la disfunción orgánica con los síntomas que acabamos de mencionar y la persistencia de síntomas gastrointestinales como vómito, diarrea y dolor abdominal, que se va a aumentar o se va a agregar estos síntomas en este escenario. Y el último escenario, si es que nuestro paciente ya se conoce con una exposición a un alérgeno que él ya conoce o que anteriormente le ha causado un cuadro similar, el paciente solamente tiene que presentar hipotensión para decir que está en un choque anafiláctico. Esto nos los pone como una recomendación fuerte con un nivel de evidencia C. Como ya dijimos, el cuadro clínico va a ser lo más importante para realizar el diagnóstico de un choque anafiláctico. Sin embargo, existen pruebas de laboratorio que pueden ser complementarias para diagnosticarlo como tal, y la más utilizada o la más conocida va a ser la medición de la triptasa sérica. La triptasa sérica se va a reflejar como un marcador indirecto, ya que ésta se libera o aumenta sus niveles cuando hay una degranulación de los mastocitos. Va a alcanzar su punto máximo entre 1 hora a hora y media, y posterior a esto va a ir con una disminución progresiva hasta su nivel basal a partir aproximadamente de las 3 horas. La disponibilidad de sus pruebas va a limitar la viabilidad para poder medir la triptasa sérica si es que se encuentra el paciente en un entorno agudo. Es por eso que seguimos contemplando como el cuadro clínico y los antecedentes, el interrogatorio, como lo más importante, porque no siempre vamos a tener la posibilidad de hacer estas mediciones. Aparte de esto, como ya mencionamos, después de las 3 horas no nos va a ser útil, ya que va a haber una disminución progresiva y puede encontrarse incluso en niveles normales. También es importante mencionar que en anafilaxias provocadas por alimentos, estos niveles siempre se van a mantener en un nivel basal, por lo cual no van a ser de mucha utilidad. Volvemos a repetir que esto se va a utilizar solo de manera aguda y, como les mencionaba, va a ser por la degranulación de mastocitos. Va a tener una sensibilidad del 73% con una especificidad del 98%.
Bueno, este artículo nos habla sobre las variables de la medición de la triptasa en pacientes para identificar si el paciente está cursando o no con anafilaxia. Este estudio se realizó en el 2021. Fue un estudio prospectivo donde participaron 93 pacientes, 62 con atopia y 31 con hipertriptasemia hereditaria, ya que, como vamos a ver más adelante, los pacientes con hipertriptasemia manejan niveles basales de triptasa sérica un poco más elevados que los pacientes con atopia o incluso sanos, y midieron la triptasa para determinar la elevación de esta en caso de anafilaxia. Los autores utilizaron esta calculadora donde puedes meter como el nivel basal de la triptasa de acuerdo al laboratorio que lo tome, en cuanto sale el resultado del paciente y si tiene un cuadro clínico que te hace pensar en que está cursando con anafilaxia o no, y te da este resultado donde el puntito verde es donde te pone si tu paciente tiene elevación o no de acuerdo a los niveles basales de la triptasa. Esta tabla solamente nos muestra el corte primario o la medición primaria de los niveles de triptasa, donde del lado derecho vamos a ver a los individuos atópicos, en este caso los 62, y a los pacientes que tienen antecedente de una hipertriptasemia hereditaria, donde podemos comparar que en los pacientes atópicos los niveles de triptasa de manera basal son hasta 10 nanogramos por mililitro, y en los pacientes con hipertriptasemia se encuentra hasta 30. De acuerdo a la edad de los pacientes fue como se fue también determinando, pero en todos se ve una elevación mayor con pacientes con hipertriptasemia. Esta tabla también nos habla de que los pacientes con hipertriptasemia, que están marcados con los puntitos verdes, tienen mayor niveles de triptasa de manera basal que los pacientes atópicos, en este caso marcados con los puntos rojos. En estas nos ponen cuáles fueron las elevaciones de acuerdo a si el paciente tiene hipertriptasemia o no, en un cuadro sobre todo de anafilaxis. Si se dan cuenta, los que no tienen hipertriptasemia o los que son atópicos, que siguen siendo los puntos rojos, tienen mayor elevación que los que sí tienen hipertriptasemia. Por último, esta gráfica lo que nos muestra es la elevación de los niveles de triptasa después de la exposición a diversos alergenos, donde los grupos controles están marcados como los puntos llenos. El rojo sigue siendo pacientes atópicos y el verde sigue siendo pacientes con hipertriptasemia, donde la gráfica nos muestra que los niveles de triptasa, como ya habíamos visto anteriormente, son mayores en los que tienen hipertriptasemia hereditaria que en los atópicos. Sin embargo, después de la exposición a un alergeno, los pacientes atópicos tienen mayor elevación a comparación de los que tienen hipertriptasemia. Ya dijimos que la medición de la triptasa es la más aceptada o la más común que utilizamos para el diagnóstico de anafilaxia. Sin embargo, existen otras pruebas o las mediciones de otros marcadores como la histamina, los mastocitos, la IgE, la activación de basófilos o incluso pruebas cutáneas que también nos ayudan a determinar cuáles nos sirven para el diagnóstico de una anafilaxia. Esta tabla lo que nos muestra son
otros marcadores que nos menciona en este artículo, donde comparan o nos ponen cuáles son las limitaciones o las desventajas, así como las ventajas y unas características de los marcadores que les acabamos de mencionar. Por ejemplo, la triptasa tiene una sensibilidad muy variable y esto va a depender del punto de corte o la hora en que se tome la muestra. La ventaja va a ser que es estable en el suero y va a ser de alta especificidad para las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Como ya habíamos dicho, su vida media va a ser aproximadamente dentro de 1 hora hasta 2 horas o 1 hora y media. La histamina como tal tiene vida media más corta con una mala estabilidad en suero, por lo cual si se toma una muestra debe congelarse de manera rápida. Igual sigue siendo muy sensible para reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y pues la concentración o los niveles de la histamina se van a relacionar con la gravedad del cuadro clínico. Lo malo es que se deben tomar o procesar antes de los 15 minutos para que sea una prueba confiable. Como tal, la quimasa aún no tenemos datos concretos o datos específicos para decir cuál es su limitación. Faltan más estudios y pues solamente podemos saber que predominan los mastocitos y es estable en el suero. Por último, hay otros marcadores, como los que tenemos de este lado, que se han mencionado en algunos artículos como parte del diagnóstico o que los podemos utilizar para tratar de diagnosticar la anafilaxia. Sin embargo, no son útiles en nuestro medio, ya que no hay estudios como tal que demuestren o que no hay evidencia que demuestre que realmente funcionan, por los cuales pues no se toman muy en cuenta y aparte de que no están disponibles en todos los hospitales. Este estudio lo realizaron en el 2018, es un estudio doble ciego donde se midió la liberación o la activación de mastocitos derivados de sangre periférica en pacientes que se expusieron a antígenos específicos, sobre todo del maní. Como les mencionaba, se expusieron a pacientes que ya se conocían alérgicos al maní y al polen del pasto. Se tomaron muestras de sangre después de que se les condicionó a estos alergenos y se comparó la elevación de los marcadores CD63, CD107 y beta exosaminidasa, que son parte o marcadores de los mastocitos, y la elevación mayor fue en pacientes que son alérgicos tanto al polen como al maní, siendo la menor elevación de pacientes que solo son alérgicos al polen. La medición se realizó de acuerdo a varias técnicas de laboratorio, solo con la prueba de activación de mastocitos, el MAT, que fue medición de IgE específica al maní, específica al polen, la activación de basófilo, la prueba de activación de basófilos y también la prueba cutánea. Si se dan cuenta, las pruebas cutáneas son las que tienen menor sensibilidad y menor especificidad, siendo la prueba de activación de mastocitos por citometría de flujo la que tuvo mejor sensibilidad y mejor especificidad en estas condiciones. Este metaanálisis se llevó a cabo con artículos que se encontraron en PubMed, Scopus, Ovid y Cochrane, donde realizaron la identificación de algunos otros mediadores, aparte de la triptasa, que ya les había mencionado que era la más importante o la más conocida, de mediadores de IgG para el diagnóstico de la... Se hicieron las mediciones de varios marcadores
por ejemplo en la histamina, donde todos estos estudios mencionan que sí hay una significancia estadística, ya que si se dan cuenta, ninguno de los estudios se acerca o toca el punto de nulidad. Combinadas, todas las P's llega con una .001, por lo que se considera con estadísticamente significativo, lo cual menciona que la histamina sí es un marcador adecuado para la anafilaxia. Así como se midió la histamina en todos los estudios que entran de este metaanálisis, se encontraron otros marcadores como la beta-esoxaminidasa, interleucina 6, interleucina 13, el TNF-alfa, el factor activador de plaquetas y el MIP-1-alfa, donde pues prácticamente estos 4 no tienen ninguna significancia estadística, ya que están dentro del punto de corte, y la conclusión es que pues no son adecuados si queremos hacer el diagnóstico de una anafilaxia. El único que puede tener alguna significancia estadística es la beta-esoxaminidasa, pero pues no es muy viable o no se puede encontrar en todos los laboratorios para realizar la medición. El TNF-alfa, el único estudio que pone como viable o que funciona es este de Yuasa. Sin embargo, todos los demás tampoco tienen como tal una significancia estadística. Por último, este algoritmo nos habla de los pasos a seguir en cuanto a que inician nuestros síntomas. Lo importante es pues tener el antecedente de la exposición a algún desencadenante. Como ya lo habíamos mencionado en diapositivas anteriores, pueden ser por alimentos, por medicamentos, por alguna picadura de algún insecto, ejercicio, cambios climáticos o exposición al medio ambiente, o de manera idiopática, donde no conozcamos una causa como tal. Si esto presenta un inicio súbito de los síntomas de disfunción de algunos órganos como la piel, las mucosas, de manera respiratoria o incluso un colapso cardiovascular, tenemos que hacer la medición de la triptasa de 30 a 60 minutos que llega a nuestro paciente o el inicio de los síntomas, considerando unos niveles normales de 11.4 hasta 12.5. Si nuestra triptasa es normal, entonces realizaremos pruebas de 4 a 6 semanas con pruebas cutáneas con una IgE específica. Si nosotros tenemos alérgenos medioambientales, medicamentos, veneno como pruebas específicas, si nuestras pruebas cutáneas salen positivas, entonces diremos que nuestro paciente estaba en una anafilaxia inducida por un alérgeno específico, y si son negativas puede ser una anafilaxia idiopática o una anafilaxia inducida también por el ejercicio. Pero si nuestra triptasa basal está aumentada, tendríamos que hacer determinaciones de la mutación del gen KIT de 816 para descartar que sea, por ejemplo, una mastocitosis cutánea, un síndrome de activación de mastocitos o incluso una hipertriptasemia ya de manera genética. Y ya por último, el diagnóstico diferencial pues va a ser muy amplio, y esto va a ir enfocado de acuerdo a los síntomas o signos que nuestro paciente presente. Por ejemplo, si nuestro paciente presenta hipotensión, lo principal sería descartar algún otro tipo de choque, sobre todo el choque séptico, ya que es un tipo de choque distributivo. Si nuestro paciente presenta un colapso de la vía aérea, hay que descartar, sobre todo en niños, que se esté presentando una asfixia por un cuerpo extraño,
ingestión de glutamato o incluso la ingestión también por pescado. Si nuestro paciente presenta eritema o angiedema, pues hay que descartar un síndrome de hombre rojo de acuerdo a si está consumiendo o no otros medicamentos, que esté cursando con menopausia o incluso que tenga epilepsia, y otros síntomas que nos harán sospechar es en un ataque de pánico, si el paciente presenta ansiedad o presenta un angioedema que puede ser hereditario. Puede incluso haber sangrado transvaginal, hay que descartar algún problema ginecológico. Si es que hay dificultad respiratoria, pues descartar que sea una crisis asmática, insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y si hay deterioro neurológico, pues descartar que sea una hipoglucemia o un evento vascular cerebral. Continuando con el tema de shock anafiláctico, veremos la parte de tratamiento. Cuando tenemos un paciente o tenemos la urgencia como tal de un paciente que llega y como tal con un shock anafiláctico, hay que recordar pues esta es una situación que pone en peligro la vida, la cual pues es totalmente reversible si actuamos a tiempo y de forma adecuada. Entonces, como en cualquier situación que vamos a tener, hay que hacer nuestro ABCDE, ¿vale? Recordando que la A siempre va a referirse a lo que es la vía aérea, la cual ver que esté permeable, que no haya otra causa de obstrucción. Como vimos anteriormente, pues como tal va a haber también un edema que pues va a provocar hasta cierto punto obstrucción de la vía aérea, pero pues descartar también alguna otra causa por lo cual nos esté impidiendo una adecuada ventilación, ¿sale? La B refiriéndose siempre a la ventilación, la C a circulación, D de en cuanto a nuestro estado neurológico y la E de exposición. Entonces, también otra cosa a tener muy en cuenta es que si nuestro paciente estamos en el lugar o a veces llegan con el alergeno que le provocó esa situación, pues hay que retirarlo en cuanto se identifique cuál fue la causa de pues hay que retirarlo como tal para evitar que nuestro paciente siga exponiéndose a este alergeno. ¿Vale? Bueno, estos son como tal algunos materiales y ciertos fármacos que van a ser los principales que vamos a usar. Mucho es material de que tenemos diversos médicos en el área de choque para pues valorar a nuestro paciente, siempre tener el oxímetro, el baumanómetro. Hay que recordar que tenemos que también que canalizar a nuestro paciente con un acceso vascular, el cual debe ser a veces doble con catéteres gruesos y cortos para, si es necesario, poder infundir volúmenes grandes o hacer una terapia de resucitación con soluciones cristaloides como tal. Y bueno, otros medicamentos que ahorita vamos a ver poco a poco. Entonces, como medidas generales, en diversas guías y en diversos también artículos nos habla de básicamente tres cosas. Uno, colocar a nuestro paciente como tal en una posición de Trendelenburg o bien con lo que son los miembros inferiores o las extremidades inferiores un poco más elevadas para que haya como tal un aumento de la circulación. ¿Vale? Y que pueda llegar como tal a las cavidades derechas. Hay que recordar que, bueno, la elevación como tal pasiva de las piernas en general nos aporta un 15% más de como tal del volumen. Eso, las cuestiones en soluciones parenterales, pues todo va a ser de acuerdo a cómo evaluemos a nuestro paciente. Si vemos que nuestro paciente como tal está en una cuestión de un choque y es necesario iniciar terapia de rescate con soluciones cristaloides, lo podemos hacer a 20 mililitros por kilo, ¿sale? Siempre considerando que al final tenemos que revertir toda la cuestión o los mecanismos que nos están llevando a ese choque. Y bueno, oxígeno suplementario.
siempre y cuando sea necesario para nuestro paciente y tengamos saturaciones subóptimas por menos debajo del 90%, entonces podríamos considerar darle un apoyo con oxígeno y en cuanto se revierta la situación, pues quitarlo para evitar como tal hiperoxemia, que hay que recordar que también no es bueno. ¿Vale? Ahora, nuestro medicamento que realmente sí tiene evidencia y el cual tenemos que usar en estos pacientes va a ser la epinefrina o la adrenalina que tenemos en los hospitales. Esta, como mencioné, es una situación de emergencia, es una situación que pone a nuestro paciente en riesgo, por lo cual necesitamos un medicamento que nos ayude en cuestión de minutos o segundos para revertir todos estos efectos y mecanismos que ya vimos anteriormente. Entonces, la epinefrina al final va a actuar en cuestión de segundos, minutos para contrarrestar directamente casi todas las acciones en los órganos dianas de los mediadores inmunitarios de la anafilaxia y también nos va a ayudar a estabilizar los mastocitos para evitar una mayor degranulación y liberación de mediadores. A la dosis de que los utilizamos en anafilaxia, los efectos alfa-1 adrenérgicos que tenemos que recordarlos principalmente va a ser que va a causar vasoconstricción con un aumento de la resistencia vascular periférica y también una disminución del edema de la mucosa. También tendremos otros efectos a nivel de los receptores beta 1 y beta 2 adrenérgicos, como va a ser el aumentar la contractibilidad del miocardio, mejorando el flujo sanguíneo de las arterias coronarias, esto sobre los receptores beta 1 adrenérgicos, y sobre los receptores beta 2 vamos a tener que van a causar broncodilatación y también nos va a ayudar a inhibir la liberación adicional de histamina, triptasa y otros mediadores químicos de la inflamación de los mastocitos y basófilos mediante la activación de la adenilato ciclasa unidad membrana y la elevación del monofosfato de adenosina cíclico. Entonces, básicamente es la forma en la que va a actuar nuestra epinefrina para revertir este proceso y estado de choque anafiláctico. Pero, ¿cómo se tiene que aplicar? ¿A qué dosis? ¿Dónde? Bueno, la dosis como tal que vamos a usar, tenemos una dosis ponderal que es de 0.01 miligramos por kilo, teniendo como máximo una dosis de 0.5. En adultos se puede usar también la dosis ponderal siempre y cuando no aumente o no rebase más bien esta dosis máxima o pues dejando como estandarizado a 0.5, ¿sale? Esta dosis se puede repetir cada 5 a 15 minutos si vemos que en nuestro paciente hay síntomas refractarios a pesar de que ya hemos aplicado otra dosis de inyección. Y bueno, ¿cómo lo podemos aplicar? También hay diversos artículos que nos mencionan que hay que, como tal, hacer una dilución. Se puede aforar. ¿Qué es esto? Vamos a tomar una ampolleta de epinefrina que vienen de 1 miligramo en 1 mililitro. Entonces vamos a aforarlo como tal hasta en 9 centímetros o 9 mililitros de solución salina al 0.9%. Para que al final nos quede una solución o una mezcla en 10 mililitros, ¿vale? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a aplicar nuestra dosis. Por ejemplo, si tuviéramos a algún niño o algún infante que pese 40 kilos o una persona y le calculamos la dosis, vamos a tener que 0.01 por los 40 kilos vienen o son más bien 0.4 miligramos. Entonces, si en nuestra jeringa tenemos los 10 mililitros, vamos a tener que cada mililitro va a ser 0.1. Entonces, le estaríamos pasando 4 mililitros como tal y estos donde se tienen que aplicar, tampoco se puede aplicar en cualquier sitio. Donde se ha visto que hay una mayor efectividad es a nivel del vasto lateral en la cara medial. Una inyección intramuscular profunda, no subcutánea, siempre tiene que ser intramuscular profunda. El por qué, ahorita se los vamos a comentar con un artículo, ¿sale? Pero bueno, siguiendo con la cuestión de la epinefrina, de las dosis, al igual cuando vemos que hay síntomas refractarios,
se puede usar como tal una infusión de adrenalina o de epinefrina, la cual se recomienda también en diversos artículos que quede o que esté pasando de 1 a 4 microgramos por minuto, o bien si lo se calcula por kilo, peso, kilo, minuto, quedaría de 0.05 a 0.1 microgramos por kilo, minuto, ¿sale? Y para hacer como tal las diluciones es igual que con las diversas diluciones que manejamos en el servicio, es no hay una estandarizada, realmente es la que también nosotros mejor manejemos o la que nos facilite más. Un ejemplo podría ser el diluir lo que son 2 ampolletas que vendrían siendo 2000 microgramos de epinefrina en 250 mililitros de solución glucosada al 5%. Al final, en esta solución tendríamos que por cada mililitro de solución o de esta solución encontraríamos 8 microgramos de epinefrina. Entonces, en nuestra infusión se están pasando a 4 microgramos por minuto. Obviamente esto tendría que estar pasando por bombas de infusión continua para poder ser exacto. Realmente son cantidades muy pequeñas que se manejan de lo que es la epinefrina. Y bueno, básicamente esas serían como tal las dosis. Ahora, el por qué se tiene que aplicar en el vasto lateral, por qué intramuscular profunda, por qué no IV, por qué no subcutánea, por qué no en otra forma, ¿sale? En este estudio, que ya es un poquito viejito, se realizó en el 2001. Sin embargo, pues sí es muy interesante porque nos habla y nos muestra los diferentes, las concentraciones plasmáticas que encontramos de diferentes sitios de aplicación y el tiempo, cómo se ve. Entonces, en este estudio fue un estudio que fue prospectivo, fue aleatorizado, con ciego y que fue controlado por placebo. Se realizó principalmente en hombres que cumplían una edad de 18 a 35 años y se les aplicaron lo que es 0.3 miligramos de epinefrina o 300 microgramos de la epinefrina en diferentes sitios, ¿vale? Uno de ellos fue la aplicación con EpiPen. Hay que recordar que existen autoinyectores de epinefrina. En México no son más comunes, sí se pueden conseguir, sin embargo es un poco más difícil, pero lo que es países de primer mundo los encontramos como tal. De los más conocidos es EpiPen, hay diferentes gramajes, lo más común o lo más utilizado es el de 0.3 miligramos, que es básicamente como dosis adulto, y el de 0.15 miligramos, que sería como para los niños. Entonces, idealmente cualquier persona que se sepa que tiene riesgo de alergias, riesgo de presentar anafilaxia o que ya ha presentado anteriormente un shock anafiláctico, tendría que traer su autoinyector de epinefrina, ¿vale? O en dado caso, pues su ampolleta. Entonces, regresando al estudio, tenemos aquí en esta gráfica que nos daba los siguientes datos. En el eje de las X tenemos el tiempo, que está medido en minutos. Tenemos 20, 40, 60 minutos, 2 horas, 3 horas, ¿vale? Y en el eje de las Y tenemos la concentración plasmática de epinefrina, que estuvo medida en picogramos por mililitro. ¿Vale? Y en el cuadro pequeño y haciendo referencia a los diferentes colores, podemos ver que en amarillo tenemos el autoinyector de epinefrina, el cual fue aplicado a nivel del vasto lateral, ¿sale? En inyección intramuscular profunda. El que sigue es en color naranja, es la epinefrina aplicada a nivel intramuscular a nivel del vasto lateral. O sea, ¿qué es esto? Como lo hacemos nosotros, cargando nuestra dosis de epinefrina e inyectándola a nivel del músculo. ¿Vale? En color azul tenemos la epinefrina también aplicada a nivel intramuscular, pero aquí aplicada a nivel del deltoides. En color verde tenemos la epinefrina aplicada a nivel subcutáneo y bueno,
en los últimos dos tenemos lo que es la solución salina aplicada a nivel intramuscular y aplicada a nivel subcutáneo, que era nuestro placebo. Entonces, como podemos observar en la gráfica, realmente los que alcanzaron niveles óptimos a nivel plasmático de epinefrina fueron dos principalmente. Uno, el EpiPen, que como comenté es la ampolleta o el autoinyector de 0.3 miligramos que se tiene que aplicar o se aplicó más bien a nivel del vasto lateral, y nuestra inyección con epinefrina intramuscular profunda a nivel del vasto lateral. Entonces, con este estudio nosotros podemos ver que realmente cuando tenemos un paciente donde tenemos que aplicarlo siempre intramuscular profundo a nivel del vasto lateral, no a otro nivel, o sea, ya si no se puede, bueno, podríamos considerar a lo mejor el deltoides, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí a nivel azul, realmente no alcanza ni tan siquiera la mínima concentración, que sería de 2000 picogramos sobre mililitro. ¿Sale? Y para nada se mantiene. Entonces, es por eso. Nunca aplicarlo en tejido subcutáneo, mucho menos de estómago ni de glúteos, porque a nivel de glúteos se ha visto que hay un mayor riesgo de infección por clostridoides, entonces causando esto una gangrena gaseosa. Entonces, hay que evitar ese tipo. Ahora, entonces ya tenemos que es mejor intramuscular y que es mejor a nivel del vasto lateral. Pero ahora, ¿por qué no la aplicamos a nivel intravenoso? Al final podríamos pensar, es una situación que pone en peligro la vida y ves como más rápido, ¿no? Pues no, realmente en este artículo en que salió en el 2014, vemos que fue un estudio de corte observacional donde se aplicó de abril del 2018 a julio del 2012. Fueron al final 573 pacientes, de los cuales al menos 301 pacientes recibieron una dosis de adrenalina. ¿Vale? Al final fueron 362 dosis de epinefrina que se aplicaron a 301 pacientes. Como podemos ver, hubo pacientes que al final requirieron más de una dosis. ¿Cómo se distribuyó esto? Bueno, se distribuyó en los siguientes porcentajes. 67.7% de los pacientes se aplicaron el autoinyector a nivel intramuscular en el vasto lateral. 19.6% fue aplicación de saqué mi ampolletita y se la pongo yo a nivel del vasto lateral. 8.3% fue inyección subcutánea. 3.3% fue en un bolo intravenoso y solamente 1.1% se usó una infusión intravenosa continua. ¿Y cuáles fueron los resultados? En esta tabla podemos ver en la parte superior cómo están divididos nuestros grupos, ¿sale? En la primera columna tenemos el autoinyector intramuscular, en la segunda la inyección intramuscular, la inyección subcutánea, el bolo intravenoso y la infusión IV continua en la última columna. Y de las filas tenemos como primer efecto adverso la sobredosis, que es en la primera fila. En la primera fila podemos observar que realmente el único que tuvo sobredosis fue en los bolos intravenosos. ¿Sale? Y posteriormente tenemos los efectos cardiovasculares, efectos adversos cardiovasculares, que el cual nos lo dividió en arritmias, isquemias, angina. ¿Sale? Y de igual forma podemos observar que a lo mejor sí se presentaron más en los autoinyectores, por ejemplo, que no se había presentado la sobredosis, pero que al final predominó a nivel de bolo intravenoso, tuvimos más, o sea, presentaron más casos donde hubo isquemia y donde hubo arritmias, ¿vale? Es por esto que no se recomienda el uso intravenoso de la epinefrina en una situación de un shock anafiláctico por el riesgo adverso que tenemos a nivel cardiovascular y de pasarnos y tener una sobredosis. Ahora, tenemos otros fármacos, los cuales les llaman de segunda línea. ¿Qué fármacos incluye? Incluye beta-2 agonistas, glucocorticoides, antihistamínicos. ¿Sale? Estos fármacos de segunda línea como tal no son para tratar la urgencia en un shock anafiláctico.
y por ningún motivo el aplicar estos medicamentos tiene que retrasar nuestro tratamiento con nuestro fármaco de primera línea, que es el que tiene evidencia, que es la epinefrina. ¿Sale? En estos segunda línea entra primeramente los antihistamínicos, los cuales nos van a ayudar a revertir parcialmente los síntomas menos críticos. O sea, ¿qué es esto? Por ejemplo, la urticaria, el prurito, ¿sale? Y que van a estar mediados por los receptores de histamina H1, ¿vale? En este artículo de revisión, bueno, fueron un Cochrane en el cual se buscaron ensayos controlados de 1966 a 2006, donde se evaluaba la eficacia de los antihistamínicos H1 en el tratamiento de la anafilaxia, en el cual realmente no se encontró ninguna evidencia de que estos medicamentos tuvieran un grado superior en esta patología. Otros fármacos que también se ha buscado si tienen algún papel relevante en el shock anafiláctico son los corticosteroides. ¿Y esto por qué? Pues muchas veces por sus propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, no se ha demostrado que disminuya los síntomas tempranos de la anafilaxia o el riesgo de la reacción bifásica. Igual tenemos este Cochrane, en el cual se revisaron ensayos controlados de 1988 al 2009, en el cual tampoco se encontró evidencia relevante que fuera de calidad para el uso de los esteroides en el manejo de la anafilaxia. Y bueno, otro tratamiento como adyuvante que sí podemos usar son los broncodilatadores, pero tiene sus indicaciones específicas. Solamente se van a usar si el paciente presenta broncoespasmo, ¿sale? Que pueda ser resistente a la adrenalina, pacientes que ya se conocen que tengan a lo mejor alguna otra situación de asma, etcétera, podremos considerar usar los broncodilatadores como en inhalaciones. Hay que usar los de acción corta, que sería el salbutamol, en inhalaciones de 4 a 6 disparos cada 10 minutos. Si no es posible, entonces podemos usar las micronebulizaciones en una dosis de 2.5 a 5 miligramos que se van a diluir en 3 mililitros de solución fisiológica y con esto nebulizar. Y solamente si el paciente tiene ventilación mecánica o de plano no tiene tiene falta de respuesta al tratamiento inhalado, podríamos considerar usar como tal la presentación intravenosa solamente en estos casos. Pero bueno, lo importante aquí todo esto es conocer que nuestro tratamiento primordial va a ser el uso de la epinefrina de forma oportuna, a dosis adecuadas y en el sitio adecuado por las razones que ya comentamos anteriormente. Bueno, como parte de las conclusiones del choque anafiláctico, vamos a hablar acerca del diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico de un choque anafiláctico, pues bueno, siempre va a estar en contacto o para que se dé, tiene que haber un alérgeno presente, ya sea por medicamentos, alimentos, picadura de insecto. Vamos a tener que evaluar o ver a nuestro paciente por medio de la clínica en caso de que presente un inicio agudo, donde haya compromiso respiratorio, un descenso de la presión arterial o síntomas asociados a una disfunción orgánica. También puede ser por aparición rápida más de 2 síntomas, así como la exposición a un alérgeno potencial. Dentro de las manifestaciones clínicas o síntomas que puede presentar el paciente, es afectación a nivel cutáneo, un compromiso respiratorio, descenso de la presión arterial o síntomas de disfunción orgánica. También la presencia de síntomas gastrointestinales. También otra forma de evidenciarlo de forma clínica va a ser con el descenso de la presión arterial. Esto se puede dar en minutos o en momentos posteriores a la exposición a un alérgeno. En niños, la presión baja o un descenso superior al 30% nos va a dar pues el diagnóstico, y en los adultos va a ser por medio de una presión arterial sistólica inferior a 30 milímetros de mercurio o un descenso el cual sea más del 30% de la presión arterial de nuestro paciente.
Posteriormente vamos a pasar a una evaluación de la gravedad. En este pues va a ser por medio del ABCDE. Vamos a ver si se trata de una anafilaxia grave o moderada. Dentro de la grave pues vamos a presentar que nuestro paciente está con una saturación menor al 92%, una hipotensión, confusión, hipotonía, pérdida de la conciencia o incontinencia. Y en anafilaxia moderada hay una afectación respiratoria, cardiovascular, gastrointestinal. Como ya se había mencionado antes, las alteraciones cutáneas pueden o no estar presentes y no es un criterio de gravedad. Ahora, para hablar de nuestras pruebas diagnósticas, es importante mencionar que ninguna prueba diagnóstica va a retrasar el tratamiento, ya que este tipo de choques es clínico. Entonces, dentro de las pruebas diagnósticas, las cuales se pueden utilizar, pues vamos a tener a la histamina. Esta tiene una especificidad del 51%, una sensibilidad del 75%, un valor predictivo positivo del 75% y un valor predictivo negativo del 51%. Dentro de la histamina vamos a tener que su pico o la concentración máxima va a estar dentro de los 5 a los 10 minutos de síntomas, dentro de los 5 y 10 minutos posteriores a la aparición de los síntomas. Esta va a disminuir en 60 minutos. Se tiene que hacer una recolección de orina de 24 horas en donde va a actuar el metabolito de N-metiltransferasa y de aminooxidasa. Otras de las pruebas diagnósticas, las cuales se pueden utilizar y la cual es la más específica, vamos a tener a la triptasa. Aquí su valor máximo va a ser de 30.5 unidades gramos sobre litro. Y aquí vamos a tener que va a aumentar 2 veces su nivel basal. Un valor normal es de menos de 12. En esta prueba diagnóstica vamos a tener una curva enzimática, la cual va a presentar una elevación de los 15 a los 180 minutos posteriores al contacto con el alérgeno. Es importante mencionar que esta prueba es la más específica y la más sensible, puesto que vamos a medir la triptasa en 3 muestras. Una va a ser en la instauración del tratamiento. La segunda muestra es a las 2 horas posteriores a la crisis que haya presentado el paciente y a las 24 horas donde ya se esperaría mantener una triptasa basal pues normal. Otras pruebas diagnósticas, las cuales nos pueden apoyar, pero pues no son tan útiles en el servicio de urgencias, es la IgE específica, las evidencias alergológicas, las pruebas cutáneas, el test de provocación y la prueba de activación de basófilos. Ahora, dentro del tratamiento de choque de anafiláctico, vamos a tener que en un estado o bueno, en un medio hospitalario, vamos a poner a nuestro paciente en una posición en decúbito supino, la cual, como ya se mencionó antes, nos va a dar cierta seguridad, va a ayudar a evitar la hipotensión ortostática, que haya mejor circulación a nivel periférica y nos va a ayudar para la circulación o posterior a la aplicación de la epinefrina. También se necesita valorar la permeabilidad de la vía aérea, evaluar la respiración, el estadio cardiorrespiratorio, el estadio neurológico y retirar la exposición, que sería nuestro ABCDE. A partir de ahí vamos a tener nuestra clasificación OFAS, la cual nos va a medir la severidad. Vamos a tener diferentes grados. A partir de un OFAS 3, grado 4 o 5, estamos hablando que ya es una reacción grave, la cual requiere la aplicación de adrenalina intramuscular en la cara medial del muslo. Y esto va a ser, bueno, ya se había mencionado que en el tratamiento esto va a ser, es mejor la aplicación intramuscular de la adrenalina que otro tipo de aplicaciones. También se habla de la terapia adyuvante, la cual es el salbutamol inhalado
para romper el broncoespasmo, hidrocortisona y metilprednisolona. Vamos a evaluar que haya una mejoría a las 6 o 8 horas posteriores a tanto la aplicación de la adrenalina como de la terapia adyuvante. Aquí, si no hay mejoría, se va a aplicar corticosteroides y antihistamínicos durante 3 días. Es importante mantener una estabilización de la vía aérea, administrar el 100% de oxígeno en caso de que nuestro paciente presente datos de dificultad respiratoria, asegurar accesos de grueso calibre, la reposición de líquidos y una monitorización continua. Dentro de la reposición de líquidos, pues vamos a tener que se calculan de 20 mililitros kilogramo, dependiendo de cómo esté nuestro paciente y que no tenga algún tipo de condición renal o cardíaca. En caso de que nuestro paciente no mejore, se tendría que no mejore, tendríamos que ver que no haya presencia de síntomas refractarios. En caso de que de forma inicial nuestro paciente no respondiera a la primera aplicación de la adrenalina, se tendría que repetir la dosis de cada 5 o 15 minutos. Y a partir de aquí, vamos a valorar el manejo de la vía aérea de nuestro paciente, la aplicación tanto de glutagón, atropina, en caso de que haya una bradicardia prolongada o vasopresor si tiene una hipotensión prolongada. También, si hay síntomas refractarios, se puede comenzar con la infusión de adrenalina, la cual pues vamos a comenzar a diluir 1 miligramo de adrenalina en 100 mililitros de solución fisiológica o solución salina al punto 9. Esta va a quedar en una dilución de 1 a 100.000. De forma inicial, vamos a comenzar con 0.5 mililitros kilogramo hora y la dosis máxima recomendada va a ser 6 mililitros kilogramo hora. Y pues suspensión de una forma prolongada. Dentro del tratamiento de choque anafiláctico hay que tener consideración que siempre se debe de estar monitorizando a nuestro paciente y esto para poder evitar que condicione o que llegue tanto a una manifestación que condiciona al paro cardiorrespiratorio o una dificultad de la vía aérea.